Azteko ezatea zer den agitazio psikomotorea. Agitazio psikomotorea barne tentzio sentimendu batez lagunduta doan gehiagizko aktibitate motor eta desegoki bat da, eta askotan lagunduta joan daiteke bai arlo emozionalaren azaldurekin, atentzio murrizketarekin edo funtzio kognitiboen azaldurekin. 3 jatorri ezberdin ditu, organikoa, psikiatrikoa edo sustantzia psikoaktiboen edo tratamendu farmakologikoen ondoriozkoak, eta lan hau jatorri psikiatrikoan oinarritzen da. Kontinum bat da, agitazioa, honek esan nahi du fase ezberdinak dituela, fase bakoitzak bere ezaugarri zein ondorioak dituztelarik. Lehenengoa izango litzateke fase arina edo preagitazioa, bigarren bat agitazio moderatua edo agitazioa, eta azkenengoa jokabide agresiboz lagunduta doan fasea litzateke. Honetan hain disruptiboa da pazientearen pentsamendua, emozioak eta jokabidea, non pazienteak bera, familiak edo gizarteak beharrezkotzat jotzen du berehalako hartapen bat. Horregatik esan dezakegu urgentzia psikiatriko bat dela. Urgentzia orokorren 12% urgentzia psikiatrikoak dira, eta hauetatik 10% agitazio motorearen ondoriozkoak. Erantzun askar bat eta koordinatua beharrezkoa egiten da, erizainaren aldetik pazientea bere kontrola berreskuratzen laguntzeko. Antsietate handiagotze hori murrizteko. Bestela ondorio ezberdinak ematen dira, bai pazientearengan, bai erizainarengan. Pazientearengan kalte fisikoak zuzenean edo beharrezkoak diren interbentzioak ezin gauzatzea, eta erizainarengan estres handia, estutasun egoerak ematen dira, eta agresioak jasatzeko aukera asko ditu, eta inpaktu emozional handia jasoteko. Hau izaten da, erizaina beti harrera egiten duelako, pazientaren etengabeko balorazioa egiten duelako, eta orduan beharrezkoa da etorkizunera begira, erizainok alarma zeinuak, arrisku faktoreak eta pazienten aurrekariak ezagutzea. Maneioari dagokionez, beraz, segurtasuna bermatzen duten interbentzioak izan behar dira, eta eraman behar dira aurrera, beti prebentzioan eta aurreikuspenean oinarrituta. Paziente hauek, kontuan izan behar dugulako, oso azkar eskalatu dezaketelako egonezinetik agresibitatera. Maneio desegokiaren ondorioz, bestela, hurrengo ondorioak eman daitezke, bai ospitale baliabideen erabileren igoera, saihestu daitezkeen hospitalizazio aldi luzeak, edo beharrezkoak ez diren neurri ertzatzaileen erabilpena. Prebentzio hori aurrera, naiz eta prebentzio hori aurrera eraman, batzuetan pazientea eustea suertatzen diren egoerak sortzen dira, eta horretarako literaturak 2 motatako neurriak banatzen ditu, alde batetik ez ertzatzaileak eta ertzatzaileak. Ertzatzaileak dira borondatea edo jokabidea behartzen dutenak, inibitzaileak edo zapaltzaileak direnak, eta hemen dauzkagu isolamendua, euste fisiko eta mekanikoa edo nahigabeko tratamenduaren administrazioa. Eta hauek askatasunaren urratzaileak dira, pazienteek modu egozgarri batean edo lotxagarri batean pertsibitzea eragin dezakete, kalte fisikoak eragin dezakete, eta esan bezala erizainoi estutasun eta estres momentuak eragiten dizkigute. Ez ertzatzaileak bestalde, abantaiak aurkezten dituzte. Alde batetik, pazientea aktibo bihurtzen dugulako prozesu honetan, berari bere barne lokusa berreskuratzen lagunduz. Gainera, batzuetan literaturan agertzen da, zelan neurri hauek nahikoak diren deseskalada hau aurrera eramateko, eta ingurumenaren segurtasuna baimentzen dute. Honen barne egongo litzateke deseskalada teknika, eta zergatik erizainok ezagutu behar dugu edo garrantzitsua litzateke, geroz eta prevalentzia altuagoa duen arazo bat delako, eta erizainok lehen esan bezala, lehenengo ilaran kokatzen gara hartapenean, eta komunikazio teknikak eta erlazio terapeutikoa erizaintzaren gaitasunen barne daudelako. Literaturaren berrikusketa kritiko bat eramantzen aurrera, eta 25 artikulutan oinarritu egin zen lana, 2 entsegu klinikoak izan da. Eta, eskaladarekin hasteko, esatea mailaz-mailakako komunikazio prozesu konplexu eta interaktibo bat dela, eta honetan bai ahozko zein ez ahozko teknikak barne hartzen direla. Helburua, jokabide disruptiboak, agresibitate egoerak eta bortizkeriaren eskalada hori saihestea litzateke, eta zeharkako helburua pazientearen autonomia eta duintasuna errespetatzea. Agertzen da modu goiztiar bezala, literaturan zehar,
baino kontuan izan behar dugu, horrek esan nahi du, bai fase harinan edo moderatuan eraman behar dela aurrera, hortik aurrera ez, baino kontuan izan behar dugu batzutan interbentzioak goizegi aplikatzeak ere kaltegarria litzatekela eta eskalatzera eraman dezakela pazientea. Eta prozesua, hiru pausu interdependientez osatuta dago, lehenengoa pazientearekin lotura sortzea litzateke. Honetan, konpromesuan, laguntza harremanean oinarrituko gara, pazientearen beldurrak murrizteko, eta pazientea berari teknika propioak erabiltzen laguntzeko. Honekin lortuko duguna da erlazio terapeutiko bat, goiztiarra, eta horrela egoera horiek, agresibitate edo eskalatze egoera horiek saihestuko ditugu. Bigarren pausua erraia edo kausa aurkitzea litzateke, behin hori aurkitu dugula, pazienteek beti zerbaiten bila daudelako, zerbaiten nahia daukate, behin hori aurkituta interbentzioak aurkitzea irtenbiderako errazagoa izango delako. Eta hirugarrena, irtenbidea aurkitzea izango litzateke, behin arazoa aurkituta. Horretarako erizainak bi rol ezberdin jokatuko ditu, alde batetik gidari moduan arituko da, instrukzio simple eta zuzenak emanez, beti autoritarismorik gabe, baino bai zorroztasunez, eta bigarren batean elkarlanean arituko da pazientearekin. Honetan alternatibak, aukerak, irtenbideak proposatuko dira, baita ere pazienteari galdetuz, eta gakoa da bi aldeetako itxaropenen bateragarritasuna lortzea. Prozesu osoan zehar, dinamikoki agertzen diren teknika ezberdinak aurkitu dira literaturan zehar, eta ahalbideatu eginda sailkapen bat egitea. Alde batetik ahoskoak direnak eta ez ahoskoak. Ahoskoen artean, elkarrizketaren bideraketa, paziente hauek askotan informazio hori prozesatzeko eta ulertzeko zailtasunak dituztelako momentu horietan, mugak esartzea, bere jarrerak ze sentimendu sentiarazten digun adieraztea, errefortzu moduan erabiltzeko, eta kontu zibili behar da momentu hauetan ezestatzearekin. Ezestatzea pazienteek hartzen dutelako provokazio moduan. Bestetik ez ahoskoetan, hainbatetan entzuten dugun entzute aktibo hori, hitz egitea baino, etengabeko balorazioa, gurea, pazientearena, ingurumenarena, gorputz hizkuntza, errespetatzea, lasaia izatea, irekia eta mehatxagarriak diren posturak saihestea, eta proxemia errespetatzea. Hau da, pazientearen espazio pertsonala errespetatzea, angelu zaurgarrietan eskokatzea, beti irtenbideren bat inguruan izatea. Eta prozesu guzti hau, deseskalada, baldintzatuta dago, hiru eraldatzaile ezberdinekin. Alde batetik erizainarenak, lehenengo gauza pazientarekiko dugun jarrera, beti errespetuzkoa, autoritarismorik gabekoa eta empatiaz beteta izan beharko litzatekelako, gure emozioen gestioa, zelan eramaten dugun aurrera, eta inguruan dauden profesional kopuruaren arabera. Pazientaren eraldatzaileak, bestalde, bere jarrera litzateke, provokazioa gustatzen zaielako, eta erizainon edo profesionalon zaurgarritasunak erabiltzen dituztelako batzutan kalte egiteko, haien sintomatologia psikotikoa agertzen denean zailago egiten dira irtenbideak, eta bere agresibitate aurrekariak, aurretik egon diren ala ez. Ingurunari dagokionez, literaturan zehar agertzen da bai egitura eta egoera, gauden lekuaren edo espazioaren egitura eta egoera. Kalitatea, konplexutasuna, mehatxagarriak diren zenbat seklusio gela dauden, unitateen ateak irekitak edo itxiak diren, eta bar. Eta egoeraren inguruan, lantaldearen kohesioa, lantalde kopurua eta lantaldearen lana zelan aurrera eramaten duen. Eta maitzeko, hasieran lan honetan ikertu ez zen edo intentzioa zen hauek ikertzea, baina literaturan zehar agertu dira askotan, eta azkenean beste puntu bezala hartu ziren kontuan, formakuntzaren inguruan, beharrezkotzat jotzen da deskalada teknika honen formakuntza erizainotan, jarrai eta regularra izan behar da, eta honen barne komentatzen dira, aipatzen dira komunikazioaren maneiuak, ahosko trebetasunak, agresibitate jokabideen maneiuan lanketa egitea, eta eraginkortasunari buruz, oso zaila da horrelako tekniken ikerketa esperimentalak aurrera egitea, hala ere batzuk egin dira, baina etikoki zailtasunak agertzen dira. Hala ere probatu egin diren ikerketa batzuetan ikusi da 161 eta 80 arteko eraginkortasuna ematen duela, eta teknika ezarri aurretik baino egoera gatazkatsu gutxiago ematen zirela.
Eta, ondorio bezala, ezatea hori deseskalada, 3 pausuz osatuta dagoela, oraindik ere neurri ertzatzaileak paper nagusia dutela, prozesu hauetan, agitazioan, eta ikerketa esperimental gehiago behar direla gaiaren kontestualizazio hobeago bat egiteko, eta zehatzago izanez, ondo legoke ikertzea, nola unitate bakoitzean eta zerbitzu bakoitzean eta fase bakoitzean zelan hartatu behar ditugun paziente hauek. Eta hau izan zen lan amaitu ostean egin zen prozesuaren inguruko poster bat laburpen moduan. Eta hori izan da guztia, eskerrik asko, zuen atentziagatik. Bueno, hola, buenos días. En primer lugar, quiero agradecer a la escuela la oportunidad que nos da en participar en estas jornadas. Como bien han dicho, os voy a presentar el proyecto de intervención comunitaria y trabajo en red que ha desarrollado el Centro de Salud de La Habana. Para comenzar y situarnos un poquito, el Centro de Salud de La Habana es un centro de salud situado en el noreste de Vitoria. Tiene una cobertura aproximada de unas 10.000 personas, de las cuales un 38% es población mayor de 65 años, una población muy envejecida. En esta población aparecen problemas como la soledad, el individualismo, la exclusión social o la dependencia. Todos estos problemas, si añadimos a una ausencia o una no adecuada red social de apoyo familiar, pues puede interferir negativamente en la salud integral de la persona. Por todo esto, en el Centro de Salud hemos desarrollado el programa La Salud Camina por el Barrio. En definitiva, partiendo como uno de los objetivos principales de Osakidetza la promoción del estilo de vida saludable, a partir del desarrollo profesional, social y relacional, tomando a la persona como eje fundamental, con este proyecto lo que nos hemos propuesto es identificar a aquellas personas mayores que no tienen esta adecuada red social de apoyo y que se pueden ver beneficiadas de conocer los diferentes servicios que dispone dentro del barrio y así ayudar a contribuir y mejorar la red social de la que disponen. Fundamentalmente, estas personas no acuden a estos servicios de los que dispone el barrio, pues o bien por desconocimiento o por temor a acudir solo a estos servicios que pueden ayudar a mejorar, en definitiva, su salud. Este programa se inició en el año 2012, partiendo de las necesidades detectadas tanto por los profesionales del centro de salud como por los profesionales de los servicios sociales. El grupo del que solemos partir es de unas 20 personas mayores de 65 años que, en definitiva, tienen una carencia de esta red social de apoyo. Normalmente son personas con una patología crónica importante y además este grupo le tenemos abierto a personas que, aunque no cumplan estas características, se pueden ver beneficiadas de acudir a este grupo. Es un trabajo en red, como podemos ver, porque interfieren diferentes activos sociales del barrio, como son los servicios sociales de base, el centro de salud, el Instituto de Educación Secundario Fray Francisco de Vitoria, el centro cívico y el centro de mayores. Todos estos sistemas están aunados por el trabajo de una monitora social que va a interactuar y va a aunar el trabajo de todos estos grupos. La metodología de este proceso es muy sencilla. Se centra en una dinámica muy sencilla de paseo, se queda en un punto de encuentro con el grupo que conocen todos y mediante un paseo se les va a conocer por los diferentes lugares del barrio que pueden ayudar a fortalecer esta red social. Y en cada una de las instalaciones se realizan diferentes talleres, pues así fomentando también la relación y los recursos de los que puede disponer la persona en un futuro. Se realiza en horario de tarde, un día a la semana, durante una hora de duración, durante unas 7 semanas. Es decir, que la edición de este año tuvo su inicio ayer, con un total de 28 participantes, empezamos ayer. En definitiva, es un viaje por el barrio con un paseo saludable que ayuda a conocer todos los servicios de los que dispone el barrio y puede ayudar a la persona a fortalecer esta red. Además, decir que en cada una de las sesiones se entrega un díptico con una cartilla de retos para fomentar que apliquen los conocimientos aprendidos y fomentar las relaciones entre las personas del grupo. Aquí tenéis un pequeño organigrama de las diferentes sesiones que se dan durante el programa. En primer lugar, para arrancar como punto de partida, se parte del centro de salud, un lugar conocido por todos los participantes, en el que abordamos el tema de la alimentación saludable. Esta sesión es impartida por profesionales del centro de salud, en el que se les habla de los beneficios de una alimentación saludable, el consumo habitual de agua y demás. Entonces, el reto que les planteamos aquí es, por ejemplo, tomar durante esta semana 1 litro de agua al día. Es el pequeño reto que les marcamos.
Otra de las sesiones que se aborda es la salud bucodental, que se imparte en el Instituto de Educación Secundaria por los alumnos del módulo de higiene bucodental, en el cual pues, se dan unas pequeñas pautas de la adecuada higiene bucodental y se les oferta de forma gratuita una higiene bucodental y una revisión bucodental, de forma totalmente gratis. Otra de las sesiones que se realiza son actividad física, como hemos visto durante todo el día, los beneficios que tiene para las personas mayores. Esto se realiza en las instalaciones deportivas del centro cívico, así también conocen las instalaciones y lo tienen como punto de referencia pues, para acudir en cualquier otro momento. Se les insiste en la importancia de mantener una adecuada actividad física, se les dan pequeños ejercicios que pueden realizar a lo largo del día e incorporar en su rutina. Otra de las instalaciones que se les muestra es el Centro de Mayores, donde realizamos un cineforum en el que pues, se les pone una proyección de Vitoria en los años 50-70 y se les invita a debatir pues, sobre cualquier tema de interés y así pues, fomentar las relaciones que puedan tener o que puedan establecer dentro del grupo. Otra de las instalaciones también que se les presenta es la biblioteca del centro cívico, que se les muestra pues, como otra instalación a la que pueden acudir y se pueden reunir allí pues, para realizar pues, diferentes actividades. Y por último, la última sesión que se desarrolla y que es una de las que más les gusta es el taller de Sabemos lo que comemos. Se realiza en las instalaciones del laboratorio del instituto, en la que interactúan con los alumnos del grado en dietética y mediante unos pequeños experimentos pues, detectan diferentes sustancias o aditivos en diferentes alimentos. Y así pues, se refuerza también una forma de hacer ver cuál es la dieta saludable y qué alimentos convienen más que otros. Y para culminar el programa, pues en la última sesión se pone un vídeo para cerrar la jornada, se realiza una merienda saludable y se intercambian opiniones y se evalúa lo que ha sido el programa. Aquí podéis ver un poquito el diagrama de los índices de participación, es decir, que como podéis ver aquí, en el año 2015 no se pudo realizar la sesión y a partir del año 2016, con ayuda del Ayuntamiento de Vitoria y de otras organizaciones, se creó un vídeo promocional que os invito a ver, que por cuestión de tiempo aquí no podemos ver porque dura 8 minutos, está colgado en YouTube y bueno, pues ahí explica más detenidamente lo que es el programa. Para finalizar, pues bueno, la encuesta final se realiza mediante una escala tipo test con unos evaluadores Likert, decir que el 85% de los participantes están satisfechos con la intervención, repetirían, incluso lo recomendarían a otros usuarios, y decir que el pequeño reto que se les establece en cada una de las sesiones ha sido cumplido por un 50-60% de los participantes. En definitiva, este proyecto no solo ha servido para mejorar la red de apoyo de cada una de las personas, sino que también ha servido para mejorar toda la red de apoyo de la que dispone el barrio. Como podéis ver en las fotos, un artista local del barrio se ha dedicado pues, a decorar diferentes fachadas y lugares del barrio o puntos de reunión. Y también ha servido pues, como semilla para que surja una de las organizaciones Tejiendo Relaciones, en la que se reúnen personas de la tercera edad a tejer y a realizar diferentes tareas. En definitiva, un trabajo en red que ayuda a contribuir a la mejora de esta red y fomentar hábitos saludables. Y pues esto es todo. Ay. Bueno, pues yo me llamo Beatriz y antes de empezar la presentación os voy a hacer una confesión. Y es que yo esta mañana estaba súper preocupada porque digo, una jornada sobre actividad física, algo tan bonito, y voy yo y me planto a hablar del cáncer y el dolor. ¡Buah! Pero la vida a veces es generosa y primero la consejera y luego los ponentes anteriores van y nos recuerdan la relación que existe entre la actividad física y la prevención del cáncer, con lo cual ya tengo hilo conductor, así que empiezo más tranquila. Bueno, como os decía, voy a hablar de la importancia de la detección del dolor en pacientes oncohematológicos. Todo esto viene porque desde hace 2 años en nuestra unidad estamos trabajando en la implantación de la guía de manejo y valoración del dolor elaborada por la RENAO en el marco del proyecto BPSOU. Bueno, en estos 2 años hemos hecho muchas cosas. Hemos implantado el uso de escalas para medir el dolor de nuestros pacientes, hemos elaborado pósters, trípticos divulgativos sobre el dolor, hemos programado una evaluación del NOC, del indicador dolor, en fin, muchas cosas. Y llegado a un punto nos dimos cuenta de que nos faltaba algo verdaderamente importante, que era tener la opinión de los protagonistas de la historia, de nuestros pacientes. Queríamos saber qué opinaban ellos acerca de cómo lo estábamos haciendo, de cómo estábamos detectando su dolor.
Y a este fin elaboramos una encuesta, que es lo que os voy a presentar hoy. El objetivo del trabajo es, por tanto, describir la percepción que tienen los pacientes oncohematológicos sobre la detección del dolor por parte de los profesionales que les atienden. En cuanto al método, se trata de un estudio descriptivo y transversal llevado a cabo en nuestra unidad, oncohematología, entre los meses de abril y septiembre del pasado año, y la muestra la forman pacientes hospitalizados oncohematológicos con detección positiva del dolor al ingreso. Una vez transcurridas 48 horas desde el ingreso, les entregábamos este cuestionario, por supuesto anónimo, que consta de 8 preguntas cerradas y un espacio abierto para sugerencias. Luego vamos a ir viendo las preguntas una a una y lo que contestaron los pacientes. En cuanto al análisis estadístico, las variables cualitativas se expresaron en porcentajes y las cuantitativas con medida de tendencia central y dispersión. Teníamos una muestra total de 53 pacientes, con una tasa de respuesta del 94,4%. Quiero hacer aquí una paradita para deciros que tenemos el placer de trabajar con pacientes muy colaboradores. Son pacientes oncohematológicos que probablemente estén viviendo, si no el peor, uno de los peores momentos de su vida. A todos nos encanta contestar a encuestas, pues aún así vamos con una encuesta y no solo lo hicieron, sino que lo hicieron con una sonrisa. Así que gracias a todos ellos. Bueno, la muestra estaba compuesta por un 58% de hombres. En cuanto a la enfermedad, un 80% eran pacientes oncológicos. Del total de la muestra, el 67% se encontraba en un estadio 4 de su enfermedad. La media de edad fue de 61 años y por patologías destacan el cáncer de pulmón y el esófago gástrico. Bueno, pues vamos a ver la encuesta. La primera pregunta es, ¿sabe por qué le preguntamos su grado de dolor con un número o una cara? Veréis que la encuesta, por cierto, está hecho con un lenguaje como muy básico, ¿no? Muy normalito. Es queriendo. El fin último del lenguaje es que nos entiendan todo el mundo. Por eso adaptamos el lenguaje para que todos nuestros pacientes lo entendieran a la perfección. Retomo la pregunta. ¿Sabe por qué le preguntamos su grado de dolor con un número o una cara? Como veis, un 86% de los pacientes nos dijeron que sí, que sabían porque lo hacíamos. Esto nos confirmó que habíamos tenido éxito en la implantación de las escalas como para medida del dolor en nuestra unidad. Preguntábamos por un número o una cara, porque en el momento de diseñar esta encuesta usábamos la escala visual analógica para medir el dolor. Segunda pregunta, ¿qué le resulta más fácil para expresar su dolor? ¿Un número? ¿Una cara? Un 62% nos contesta que un número, de tal manera que en el momento actual estamos usando la escala verbal numérica para medir el dolor. Tercera pregunta, cuando estás con dolor, ¿cuándo prefieres que te mostremos la escala del dolor? ¿Antes del analgésico, después? Bien, pues esta fue nuestra primera sorpresa. Nosotros estábamos convencidísimas cuando diseñamos la encuesta de que nos iban a contestar que después del analgésico. Antes del analgésico uno está con dolor, y cuando uno está con dolor no está para que le hablen, para que le pregunten, lo que quieren es que le alivien ese dolor. Pues no, ellos prefieren que les preguntemos antes del analgésico. Cuarta pregunta, marca las situaciones que crees que te influyen a la hora de valorar tu dolor. La hora del día, el estado emocional, ruidos, olores. Bueno, como veis, el porcentaje más alto se lo lleva el estado emocional, seguido muy de cerca por la hora del día. Y claro, ambas cosas están estrechamente ligadas, sobre todo a la noche. El estado emocional es mucho peor que durante el día. Quinta pregunta, ¿piensas que a los pacientes con dolor se les presta más atención? Otra sorpresa, un 62% de nuestros pacientes creen que sí, que prestamos más atención a los pacientes que tienen dolor. Bueno, esto puede tener diversas lecturas. Sexta pregunta, ¿hay que expresar más dolor para que se le administre calmantes?
Como veréis, la mayoría de los pacientes estaban en desacuerdo o muy en desacuerdo con esta premisa, pero quiero resaltar que todavía hay un 14% de los pacientes que sí, que creen que tienen que exagerar, que expresar más dolor del sentido para garantizarse la analgesia. Esto también es para reflexionar. Séptima pregunta. En su opinión, los profesionales sanitarios que mejor le entienden cuando expresa su dolor son, bueno, como veis, aquí no hay diferencias significativas. Nuestros pacientes creen que todos por igual les entendemos cuando expresan el dolor. Y por último, la octava pregunta. ¿Le influye el hecho de que esté su familia a la hora de valorar su dolor? Otra gran sorpresa fue esta. Cuando elaboramos la encuesta, estamos convencidísimas, porque todos somos muy listos y sabemos mucho, y entonces, convencidas. Sí, claro que influye, ya sea para maximizar el dolor como llamada de atención o para minimizarlo por no preocupar a la familia. Pues bien, no. Ellos dicen en un 92% que no influye para nada, que si les duele, independientemente de que esté su familiar o no. Bueno, pues como conclusiones, creemos que hacer el conocimiento de la escala EVA cuando diseñamos el trabajo, en este momento la escala numérica, por parte del paciente hace que éste tome parte activa de su proceso. Ya su dolor no depende solo de la percepción subjetiva del profesional sanitario que la atiende, sino que él puede cuantificarle, puede ponerle un número. Así toma parte activa en este proceso. Luego tenemos que trabajar en el estado emocional. Es muy importante que trabajemos en ello, dada la influencia que tiene con el dolor. También tenemos que fomentar una buena relación con el paciente para explorar esa necesidad que sienten de decirnos un número superior al dolor sentido para garantizarse la analgesia. Y, por último, una reflexión. Cuando diseñamos este estudio, como os decía, había preguntas que teníamos clarísimas lo que iban a contestar los pacientes y luego nos han contestado todo lo contrario. Entonces, esto al principio nos desconcertó mucho, pero a la larga lo hemos reflexionado y creemos que como profesionales sanitarios tenemos que desechar esas ideas preconcebidas y esos prejuicios y escuchar mucho más a nuestros pacientes. Muchas gracias. Bueno, buenos días. Comenzaré mi presentación enmarcando el concepto del paradigma positivo. Se trata de un cambio global en la forma de mirar, de un movimiento transversal que tiene lugar en numerosas disciplinas, donde el verdadero foco de atención pasa a ser las capacidades, las habilidades, las fortalezas de los seres humanos, en lugar de los síntomas, los signos y todos aquellos detalles que tenemos que erradicar para prevenir la enfermedad. Pero, ¿por qué es necesario este cambio de foco y por qué especialmente en el área de la salud mental? En primer lugar, porque a pesar de los considerables esfuerzos realizados por los sistemas sanitarios para prevenir y tratar las enfermedades mentales, la realidad refleja un aumento paulatino de las mismas. Como podemos ver en el gráfico, el número de ingresos hospitalarios en España ha aumentado de 2004 a 2013 en todos los trastornos mentales que aquí se reflejan, destacando especialmente el de los trastornos depresivos y trastornos por ansiedad. En concreto, la depresión unipolar en España figura como la quinta causa de carga global de todas las enfermedades. Asimismo, los trastornos mentales de origen psicótico, como la esquizofrenia, son los que más contribuyen a aumentar la cifra de años de vida ajustados por discapacidad. Por otro lado, es importante apostar por la salud mental positiva por los beneficios que en sí mismo conlleva, ¿no? Como, por ejemplo, pues los efectos positivos en la salud física, que hemos estado viendo a lo largo de toda la mañana, que es bidireccional. El ejercicio físico trae salud mental positiva y la salud mental positiva conlleva mejor salud física, y también con la relación con una mayor esperanza de vida. Por último, es importante subrayar el uso eufemístico del término salud mental, y me quiero explicar en esto. Somos enfermeras especialistas en salud mental, ¿no? Tenemos nuestros centros de salud mental, trabajamos en la red de salud mental y, sin embargo, en la gran mayoría de los casos estamos tratando personas casi exclusivamente que tienen enfermedad mental, ¿no? Entonces, es importante, ¿no?, alinearnos con las estrategias de la OMS y empezar a tratar personas que no tienen o que no están diagnosticadas
diagnosticadas de enfermedad mental para poder aumentar también su propia salud mental, ¿no? Y conseguir así, ¿no?, potenciar, pues, por ejemplo, aspectos tan importantes como el sentido positivo de la identidad, la capacidad para gestionar pensamientos y emociones o las relaciones sociales positivas que nos han acompañado también a lo largo de la mañana. ¿Qué es esto de la salud mental positiva? Bueno, pues es un concepto que en 1958 propuso Marie Jahoda, pero que no se retomó hasta 1999 por María Teresa Lluch. ¿Vale? Ella en su tesis creó un cuestionario de salud mental positiva para operativizar el constructo en sí y a raíz de varios estudios que se han realizado posteriormente, pues consiguió desarrollar lo que se conoce hoy como el modelo multifactorial de salud mental positiva. La OMS define el concepto de salud mental como un estado de bienestar donde el individuo desarrolla sus propias capacidades, es capaz de afrontar el estrés diario normal de día a día, trabaja de manera productiva y además contribuye a su comunidad. El modelo propuesto por Teresa Lluch es un constructo constituido por 6 factores o dimensiones, como podemos ver aquí. La satisfacción personal, la actitud prosocial, el autocontrol, la autonomía, la resolución de problemas y las habilidades de relación interpersonal. Cuando me planteé este proyecto, cuando me planteé este trabajo, mi pregunta motora fue: ¿cómo puedo enseñar al alumnado de enfermería a que acompañen a las personas que van a cuidar en un futuro hacia una salud mental positiva, una salud mental cada vez más positiva? Como veis, es un objetivo pues súper simple, ¿no?, muy fácil de conseguir. Bueno, en primer lugar, yo creo que es muy difícil enseñar conceptos tan abstractos, ¿no? Y creo firmemente en lo que es el aprendizaje significativo. El aprendizaje significativo pasa primero por entender qué me está pasando a mí, ¿no? Quiero conocer qué me ocurre a mí para luego entenderlo bien, potenciarlo y poderlo transmitir a aquellas personas a las que voy a acompañar, ¿no? Necesitábamos saber primero el nivel de salud mental positiva de los alumnados, conocer qué habilidades y fortalezas destacan para poder potenciarlas y, por último, saber cómo trasladar ese aprendizaje a las personas que van a cuidar en el futuro. ¿Cómo hicimos esto? Bueno, como os decía, esto es un pequeño primer paso de un proyecto más grande y tiene como objetivos conocer primero el nivel de salud mental positiva del alumnado, explorar las diferencias en función de las variables sociodemográficas y, por último, determinar la relación entre la variable salud mental positiva, si existe, y la experiencia laboral previa en el ámbito sanitario. Bien, para ello se diseñó un estudio de investigación descriptivo, correlacional y de corte transversal, y se utilizaron 2 variables como instrumentos de medida. Por un lado, un cuestionario sociodemográfico realizado ad hoc y, por otro, el cuestionario de salud mental positiva de Teresa Lluch, que consta de 39 ítems que se responden a través de una escala de tipo Likert de 4 grados y que en este estudio, en concreto, obtuvo una fiabilidad, un alfa de Cronbach, de 0,89. El análisis de los datos se hizo a través de la SPSS. Para analizar la salud mental se establecieron 3 niveles: bajo, moderado y alto, en función de la desviación típica. Para comparar los factores se dividió el resultado medio entre el número de ítems y para analizar la variable edad se crearon 3 grupos. Se hizo un análisis descriptivo de las categóricas por medio de las frecuencias y los porcentajes y de las variables continuas por medio de las medias y la desviación típica. Y el análisis inferencial se resolvió a través de la prueba TD-Student para las dicotómicas, mientras que las no dicotómicas se hicieron a través de la ANOVA con corrección de Bonferroni. Respecto al procedimiento, pues se solicitaron los permisos a la escuela, se explicó en qué iba a consistir el proceso, se hizo una versión del online, ¿no?, del cuestionario utilizando el Google Forms y después se le pasó al alumnado en los periodos interclases, lo cual nos llevó unos 12 minutos. Y por último se adquirió el compromiso de devolver los resultados en unas jornadas de enfermería y por eso estamos hoy aquí. Estoy yo aquí. ¿Cómo fue? ¿En qué consistió este estudio? Bueno, pues 198 estudiantes de vosotros contestasteis a la encuesta, de los cuales casi el 83% eran mujeres, ¿no?, como nuestra población profesional, más o menos. Había una media de edad de 21 años, sin embargo, el rango era muy amplio. Teníamos personas de 17 hasta 52 años. ¿Vale?
En cuanto a la distribución, por cursos resultó ser homogénea y un total de 34 personas refirieron haber trabajado en salud con anterioridad. Cabe destacar que casi la mitad de las personas que pertenecen al grupo de mayor edad, entre 21 y 52 años, estaban entre primero y segundo, no eran necesariamente los de tercero, ¿vale? Asimismo, también destaca que el porcentaje de hombres en el grupo de los que tenían experiencia profesional previa era casi 10 puntos mayor que en los que no habían trabajado nunca. Si organizamos los datos en función de los objetivos, pues lo que vemos es que el 84% de las personas, de los alumnos, tenían un nivel de salud mental positiva, moderado o elevado. Eso está muy bien. Y que los factores con peores resultados eran el autocontrol y la autonomía. Eran donde más nos costaba seguir adelante, ¿vale? Por otro lado, tanto en la salud mental positiva global como en su análisis por factores, se halló que a mayor edad, mejores resultados en salud mental positiva, ¿vale? En cuanto al curso académico, pues bueno, así como en tercero se obtuvieron los mejores resultados de salud mental positiva, en segundo los niveles cayeron por debajo de los de primero incluso. Tanto para la salud mental positiva global como para todos y cada uno de los factores que se analizaron. En cuanto al sexo, no se encontraron diferencias significativas, p-valor mayor de 0,05, para los de cuarto. No se encontraron diferencias significativas en cuanto a la salud mental positiva global, pero luego nos ponemos a analizar por factores y ¿qué ocurre? Los hombres, mejores resultados, significativamente mejores resultados en autocontrol y autonomía, y las mujeres, mejores en actitud prosocial y establecimiento de relaciones interpersonales. En cuanto a la experiencia laboral y salud mental positiva, las personas con experiencia laboral previa obtuvieron significativamente mejores resultados en general, tanto a nivel global como por factores, como podéis observar. Si organizamos los datos en función de las hipótesis, a la vista de los resultados, la hipótesis 1 de que el nivel de salud mental positiva del alumnado de enfermería sería moderado o alto, se confirma. Y esto coincide con otros estudios, con todos los estudios valorados en la discusión. Sin embargo, el hecho de tener una salud mental positiva elevada no significa que sepa por qué, que sepa mantenerla o promoverla. Y lo que es más difícil todavía, que sepa ayudar a la persona que voy a acompañar en su cuidado en adelante a tener una salud mental positiva más elevada. Por lo tanto, de cara a futuras investigaciones, primero estaría bien saber, ¿no?, cuál es la relación entre los niveles de salud mental positiva y el autocuidado. En cuanto a la hipótesis de que la salud mental positiva irá en aumento en función del curso, pues ya hemos visto que no se puede confirmar, ¿vale? Tenemos una confirmación parcial, aunque en tercero es cierto que aumenta, en segundo disminuye. Como no ha habido otros estudios que se hayan dedicado a comparar los resultados por cursos, pues no podemos hacer una discusión. Pero en cuanto a los factores, en todos los estudios que se han estudiado, consultado, ocurría lo mismo. En el factor 3 y en el 4 el alumnado se veía con menos capacidad. Para futuras investigaciones, ¿qué se puede proponer? Pues un estudio longitudinal en el que se vea cómo va cambiando los niveles de salud mental positiva desde primero hasta cuarto, ¿no?, en el mismo grupo. En cuanto a si la salud mental positiva era en aumento en función de la edad, bueno, se confirma la hipótesis, efectivamente, a mayor edad, mayor salud mental positiva, esto es una buena noticia, lo cual coincide con aquellos estudios que han estudiado la salud mental positiva que tienen una muestra de rango de edad amplia, como la nuestra, entre 17 y 52, pero no coincide con los que tienen una muestra de edad estrechita, entre 17 y 24, ¿vale? Esto también coincide con algo que comentaba Teresa Lluch en su estudio de 2013, en el que la salud mental positiva parece que aumenta hasta conseguir su máximo entre los 45 y 55 años y después se mantiene pudiendo disminuir con la edad avanzada. Para futuras investigaciones pues se plantean, ¿no?, lógicamente, pues ampliar el estudio en estudiantes que tengan rangos de edades más amplios o incluso alargarlo hasta másteres, qué pasa después o con el doctorado, ¿no?
En cuanto a la hipótesis de que no se encontrarán diferencias significativas en función del sexo, se confirma. Esto ocurre igual que en todos los estudios y, bueno, estaría bien para futuras investigaciones comparar con otras poblaciones que tengan una distribución normal entre sexos, que no ocurre eso en nuestra población. Las enfermeras somos mayoritariamente mujeres. Por último, la salud mental positiva será menor en las personas que hayan tenido experiencia laboral previa en salud. Yo me basé en esta hipótesis en estudios de Miller et al, de Pulido Martos, de Sermeus, que comentaban que las profesiones sanitarias son las profesiones con mayores grados de síndrome de burnout, ¿no?, que existen. En concreto, las enfermeras son las que más elevados tienen. Y según esto pensé que, bueno, las personas que habíais trabajado anteriormente en profesiones sanitarias, pues la salud mental positiva sería un poquito menor, pero no se confirma esta hipótesis. Tenemos que tener mucho cuidado porque, como habéis visto, la muestra era muy pequeñita, 34 personas solo habíais referido tener experiencia laboral y esto, bueno, hay que tener cuidado con ello, pero bueno, yo creo que es que estas personas que se animan a estudiar una carrera como la enfermería después de haber trabajado, tenéis una resiliencia o una capacidad o un optimismo diferente y esa es mi explicación, ¿no? Por último, en cuanto a las limitaciones del estudio, principalmente me resultó difícil a nivel conceptual porque no existen descriptores, la salud mental positiva como tal no es un descriptor, no es un MES. Y en segundo, a nivel metodológico, porque el tamaño de la muestra fue pequeñita y no pude hacer algunas comparaciones para profundizar en los análisis. Y en cuanto a las conclusiones, son más bien unas reflexiones. La sensación que tengo a veces es que nuestra sociedad parece convencida de que la salud mental es una capacidad con la que uno nace que no se gasta, que no se agota, ¿no?, que la tienes ahí siempre, que es inherente a la vida. Y olvidamos que lo mismo que la salud física, debemos cultivarla, cuidarla, promoverla desde las edades más tempranas. Para esto, pues los principales agentes de cambio, ¿quiénes pueden ser? Desde mi punto de vista, por un lado, el sistema educativo, ¿no?, centrándose en los aspectos a potenciar de cada niño y niña, empoderándolos en su propio autoaprendizaje, y por otro, el sistema sanitario, abandonar de una vez el sistema paternalista y apostar por la salutogénesis para empoderar a la ciudadanía y devolver a las personas la responsabilidad sobre su autocuidado. Esta es la bibliografía que he utilizado y, por último, quería dejaros con esta imagen de la autora Frida Kahlo, titulada Las dos Fridas, en el que quiero reflejar cómo dentro de cada uno de nosotros hay una persona cuidadora, ¿no?, y que nos podemos encontrar, ¿no?, ahí la fuerza para seguir adelante, para ser cada vez más resilientes, estar más empoderados y, por tanto, tener una salud mental positiva cada vez más alta. Muchas gracias. Bueno, un gusto hoy. Antes de empezar con lo que es la presentación, quisiera decir que, que uno de los propósitos de traer este trabajo a este foro es el de visibilizar uno de los campos en el que creo que la enfermería tenemos mucho que decir y mucho que aportar y que probablemente pues, por muchos de vosotros todavía sea un campo un poco desconocido, que es la cooperación internacional. Y bueno, ya comenzando con el trabajo, explicaros que durante los años 2000 y 2015 se llevaron a cabo, se implementaron los Objetivos del Desarrollo del Milenio. Concretamente, el número 4 trataba sobre reducir la mortalidad infantil. Para ello, una de las metas que se establecieron fue reducir la mortalidad infantil de los menores de 5 años en al menos 2/3. Si nos centramos en el territorio africano, en el continente africano, uno de los objetivos fue reducir el sarampión en al menos un 50% para el año 2005 y preeliminarlo para el año 2012. Y dando continuidad a los Objetivos del Desarrollo del Milenio, se propuso una nueva agenda, los Objetivos del Desarrollo Sostenible, que concretamente el más relacionado con la salud es el objetivo número 3. Y en cuanto al continente africano, decir que se estableció el objetivo de eliminar completamente el sarampión en este territorio para este año, para el año 2020, como mediante el aumento de la cobertura de inmunización o de vacunación. El sarampión es una enfermedad vírica altamente contagiosa, que tiene una sintomatología variable, como fiebre, tos, etcétera, y una pues, más específica, como son las manchas de Koplik.
Ocasiona diversas complicaciones, pero la más importante es la neumonía, ya que es la que mayor número de muertes provoca. A día de hoy no tiene un tratamiento curativo como tal, por ello la prevención pues, resulta indispensable, como mediante la vacunación. Por ello la OMS establece, recomienda una primera dosis de la vacuna a los 9 meses de edad, consiguiendo una eficacia de aproximadamente el 85-90%, y una segunda dosis a los 12 meses de edad, consiguiendo una eficacia del 99%. Bueno, el objetivo general de este trabajo fue averiguar la influencia de la cooperación internacional en África respecto a esta enfermedad y ya como objetivos específicos determinar cuál ha sido la evolución de esta enfermedad en el continente africano en los últimos 20 años y, secundariamente conocer cuáles han sido los factores que han promovido esa evolución. Y ya para terminar, averiguar cuáles han sido las intervenciones que se han hecho a nivel gubernamental o de la cooperación o por parte de la cooperación internacional, pues desde el año 2000 hasta la actualidad. Bien, para ello se realizó una revisión sistemática de la literatura, se establecieron primeramente unas palabras clave, como podéis observar ahí, como measles, Africa, vaccination, etc. Se establecieron también unos criterios de inclusión y de exclusión. El primero de ellos, la muestra, se tuvo en cuenta toda la población del continente africano y todos los rangos de edad. Las intervenciones debían ser intervenciones de prevención primaria y se descartaron completamente las de prevención secundaria y terciaria, y esas intervenciones debían ser llevadas a cabo desde el año 2000 hasta el 2019, en ese rango de fechas. El tipo de estudios, pues aquellos estudios con una evidencia científica mayor fueron incorporados y se desechó la literatura gris. Y por último decir que el idioma de publicación debía ser el español o el inglés, porque son los idiomas controlados, ¿no?, por la autora, ¿vale? Se realizaron diferentes ecuaciones de búsquedas según diferentes objetivos en las siguientes bases de datos que podéis observar ahí, pues WOS, Scopus, Cochrane, etcétera. Y con ellos se obtuvieron 2.419 resultados. Tras la lectura de títulos y abstract y teniendo en cuenta los criterios que previamente he dicho, se seleccionaron 107 artículos ya para una lectura completa. De ellos fueron seleccionados 36 y luego además se añadieron desde una búsqueda manual otros 2 artículos más, ya tienen una muestra de 38 artículos para dar respuesta a los objetivos planteados. Bien, en cuanto al primer objetivo, es decir, la evolución del sarampión en África desde el año 2000. Se analizaron varios artículos y en base a esos artículos, pues realicé esta gráfica donde se puede observar cómo desde el año 2000 a 2008 el número de casos fue rápidamente decreciendo. Sin embargo, en los años 2009 y 2010 hubo un nuevo repunte y luego más o menos se ha permanecido estable. En cuanto a las tasas de vacunación de la primera dosis, pues también hubo un aumento desde el año 2000 hasta el 2008 y a partir de ahí pues también esas tasas parecieron más o menos permanecer estables. Respecto al segundo objetivo, es decir, ¿qué factores han influido en esa evolución? Pues la verdad que los autores analizaban varios, pero los más estudiados fueron los que voy a presentar a continuación. El primero de ellos, la educación de los padres. Primeramente se analizó la educación materna y prácticamente todos los autores coincidían en que aquellas madres sin educación formal vacunaban en menor medida a sus hijos respecto a aquellos que tenían una educación primaria, secundaria o superior. Lo mismo ocurría en el caso de los padres. Aquellos padres con estudios mayores vacunaban en mayor medida a sus hijos. Otra de las variables que se analizaron fue la ocupación, también de los progenitores. En este caso hubo algo de controversia entre diferentes autores, ya que, por ejemplo, podemos ver como en el primer caso, en el estudio de Van Malderer y colaboradores, se vio como aquellos progenitores sin trabajo vacunaban en menor medida a sus hijos si los comparábamos con aquellos que ejercían un trabajo doméstico o profesional, agricultor, etc. Sin embargo, en contraposición, Acharia y colaboradores, en el estudio que se hizo en la República Democrática del Congo, vieron cómo aquellas personas sin trabajo vacunaban en mayor medida a sus hijos respecto a aquellos que eran, por ejemplo, profesionales o tenían otro tipo de trabajos.
Riqueza también fue uno de los factores que se analizó, la riqueza de los hogares. Y aquí, bueno, la mayor parte de los autores diferenciaban distintos rangos de riqueza. Entre los rangos intermedios no se observó una diferencia significativa, pero sí si comparábamos aquellos de mayor pobreza con los de mayor riqueza, y se vio como esta diferencia sí era estadísticamente significativa y que aquellos, pues por así decirlo, más ricos vacunaban en mayor medida a sus hijos. Se comparó también el estado marital y, bueno, aquí no hubo muchas diferencias en la proporción de niños vacunados si comparábamos las personas que estaban casadas con aquellas personas que estaban solteras. Sin embargo, sí que se vio una diferencia significativa comparando, bueno, teniendo en cuenta si la mujer estaba separada. Se vio como las mujeres separadas vacunaban en menor medida a sus hijos que los otros dos grupos anteriormente mencionados. También tenemos el lugar de administración de las vacunas. Entonces, aquí varios autores comparaban el hecho de administrar esas vacunas a los niños en sus hogares o en centros sanitarios. Y se vio cómo aquellos que acudían al centro de salud pues eran mayormente vacunados. Posteriormente también hubo un análisis, ¿no?, comparando pues, lo que es la administración de esas vacunas en instituciones públicas y en las privadas. Y se objetivó que aquellos niños que acudían a instituciones públicas tenían mayores probabilidades de ser vacunados. Y ya por último tenemos el sexo del infante. Y aquí, bueno, pues más o menos podemos decir que todos los autores bueno, concuerdan, ya que ninguno de ellos encontró una diferencia significativa o estadísticamente significativa entre el hecho de ser niño y de ser niña, es decir, que tanto siendo de un sexo como de otro eran igualmente vacunados, no había diferencias. En cuanto al objetivo número 3, es decir, las intervenciones que se han llevado a cabo a lo largo de los últimos 20 años en África, la primera iniciativa que tenemos es la Visión Estratégica Mundial de la Inmunización, que fue implementada en el año 2005 por la Organización Mundial de la Salud y por UNICEF, cuyo objetivo era disminuir la mortalidad infantil en 2/3, focalizando sobre todo en 4 áreas estratégicas, como por ejemplo proteger a un mayor número de personas, introduciendo nuevas vacunas y financiándolas, claro, y pues mejorando la vigilancia dentro de los sistemas sanitarios. Claro, para todo ello eran muy importantes los recursos económicos. Y estos también pues, se ha visto como han ido poco a poco en aumento. Por ejemplo, en el año 2001 se utilizaron $6 americanos para vacunar a cada niño y, sin embargo, ya en 2010 pues, bueno, pues esta cifra aumentó hasta $22. Una de las iniciativas que mayor contribución financiera aporta es la Alianza Mundial para el Fomento de la Vacunación e Inmunización. Gracias a ellas se ha aumentado la vacunación rutinaria en los países con menos recursos. Yo en este caso estoy hablando de los países de África. Sin embargo, en 2009 y 2010, pues esta iniciativa dejó de hacer esas aportaciones económicas, ¿no?, para la vacunación rutinaria. Entonces, en ese momento es cuando ya una ONG, Médicos Sin Fronteras, que, bueno, eso ya os sonará más, pues comenzó a ayudar a los ministerios de salud de los países africanos para implantar campañas de vacunación masiva. Otra de las iniciativas son las actividades complementarias de inmunización, o por sus siglas en inglés SIAS, que son campañas de vacunación masiva dirigidas a una población previamente establecida con el objetivo de vacunar a esos niños de esa segunda dosis a lo largo de pocos días, de 3-4 días. Estas campañas tienen una periodicidad de 3-4 años y fundamentalmente, aunque los gobiernos también aportan dinero, los gobiernos africanos, fundamentalmente se financian gracias a la ayuda externa de diferentes agencias, como puede ser Measles Initiative, UNICEF, la Fundación de las Naciones Unidas, la Organización Mundial de la Salud, etc. Y por poneros un ejemplo, pues decir que durante los años 2013 y 2016 pues se llevaron a cabo 52 campañas como estas y gracias a ello 300 millones de niños pudieron ser vacunados. Y ya la última de las estrategias que se analizaron en los artículos fue la estrategia RED, o llegar a todos los distritos. La implementó la OMS en el año 2000 y su objetivo era conseguir una cobertura a nivel de distrito del 80% superior y a nivel nacional pues del 90% o superior.
¿Cómo? Bueno, pues mediante la optimización de la planificación y gestión de los recursos y mejorando la capacitación del personal, entre ellos, evidentemente, la enfermería, ¿vale? Así como, bueno, mejorando el vínculo entre lo que es la comunidad y los sistemas sanitarios. Bueno, y como hemos visto, pues sí que es verdad que a lo largo de estos 20 años han disminuido los casos de sarampión en África, debido, bueno, pues a diferentes iniciativas, posiblemente, que la mortalidad bruta sí que ha descendido, pero no así el porcentaje de fallecidos de entre todos los afectados por sarampión. De aquí, bueno, pues se puede inferir que probablemente el tratamiento como tal no ha mejorado a lo largo de estos 20 años, pero sí que ha mejorado lo que es la prevención, la evitación de nuevos casos gracias a, pues a esa vacunación. La incidencia también ha disminuido, pero claro, aquí tenemos que tener en cuenta que la definición de caso de sarampión pues, ha ido modificándose a lo largo de los años. Claro, primeramente, como caso positivo se determinaba aquella persona pues, que tenía la sintomatología que antes he mencionado. Y sin embargo, ya en los últimos años no valía solo con eso, sino que debía hacerse una confirmación serológica. Por eso, comparar las incidencias de unos años y de otros, pues bueno, ahí tendríamos que ver, ¿no? Si esto ha podido influir. También otro sesgo puede ser el reporte, es decir, que algunos de los países africanos no reportan el 100% de los casos a la OMS o a las agencias que registran todos esos datos. En cuanto a la vacunación, sí que es verdad que en todos estos países hay una sistematicidad respecto a la primera dosis de la vacuna, pero aún así no es heterogénea, porque se ha visto como en algunos países pues, la tasa de vacunación puede ser del 50% y en otros, sin embargo, pues, del 99%. Incluso si vemos los datos dentro de un mismo país, en diferentes distritos, las tasas también son bastante heterogéneas. Probablemente pues, por las características sociodemográficas que he mencionado previamente. Entre ellas, las que más impacto parece que han tenido han sido la educación tanto paterna y materna y el lugar de administración de las vacunas. Y ya para concluir, bueno, pues decir que parece que ha sido positiva la influencia de la intervención de los gobiernos así como de la cooperación internacional, ya que sí que es verdad que se han ido mejorando las tasas de vacunación de las 2 dosis y que, bueno, que se ha visto como el descenso de la financiación pues repercute muy negativamente en esa cobertura de inmunización, que sigue habiendo diferencias entre las distintas regiones y es algo en lo que hay que focalizar y trabajar. Y que, bueno, para disminuir o atenuar esas diferencias, que una de las estrategias, bueno, pues que parece ser de las más importantes o de las más efectivas, han sido las actividades suplementarias de inmunización, ya que, como hemos visto, sí que tienen pues, una eficacia comprobada. Y esto es todo. Eskerrik asko.